Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Paola Quintero y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Medicina Preventiva y del Trabajo, con la temática titulada Sesión 12, Retos para Medicina Preventiva y del Trabajo por el Cambio Climático. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a nuestras preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto, líder de la comunidad, el doctor Cristian Alonso Ramírez. Él es médico cirujano, magíster en educación e investigación cuantitativa, especialista en administración de salud ocupacional, tecnólogo de higiene y seguridad industrial, asesor internacional, profesor de posgrado y maestrías de diferentes universidades nacionales e internacionales. Doctor Alonso, muy buenas tardes, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenido. Buenas tardes, Paulita, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? En esta tarde, efectivamente, vamos a trabajar nuestro tema, como tú lo has dicho, nuestra sesión número 12 de esta comunidad, que son los retos para la medicina preventiva y del trabajo que se nos vienen con el cambio climático. Muchos son estas modificaciones ambientales y que van a incidir en las condiciones de trabajo, por lo cual estaremos analizándolo a lo largo de esta poco más o menos hora en la que vamos a estar charlando. Pero si te parece, Paulita, primero arranquemos con nuestra primera evaluación del día. Claro que sí, mi doc. Iniciaremos con el sondeo. Le recordamos a nuestros asistentes que realizamos 2 sondeos durante el evento, uno al inicio y el otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los asistentes y el segundo medir lo aprendido. Iniciemos con la primera pregunta. ¿Cuáles son las alteraciones del cambio climático que afectan la seguridad y salud en el trabajo? A. Aumento de la temperatura ambiental. B. Aumento de los rayos ultravioleta. C. Aumento de las enfermedades por vectores. D. Ninguna de las anteriores y de todas las anteriores. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados. A. Aumento de la temperatura ambiental 10%. B. Aumento de los rayos ultravioleta 5%. C. Aumento de las enfermedades por vectores 7%. D. Ninguna de las anteriores 0% y de todas las anteriores 78%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Cuáles son los impactos en la salud por el cambio climático? A. Insolación y agotamiento por calor. B. Aumenta asma y enfermedades pulmonares. C. Aumento de dengue y malaria. D. Ninguna de las anteriores y de todas las anteriores. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. A. Insolación y agotamiento por calor 3%. B. Aumenta asma y enfermedades pulmonares 3%. C. Aumento de dengue y malaria 3%. D. Ninguna de las anteriores 0% y de todas las anteriores 90%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Cuáles son las intervenciones desde el trabajo para manejar el cambio climático? A. Información sobre los riesgos climáticos. B. No evaluar riesgos laborales. C. No aumentar protección de la piel. D. Ninguna de las anteriores y de todas las anteriores. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados.
A, información sobre los riesgos climáticos 82%, B, no evaluar riesgos laborales 0%, C, no aumentar protección de la piel 0%, D, ninguna de las anteriores 5% y de todas las anteriores 13%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el doctor Cristian Alonso. Muchas gracias, Paulita. Entonces vamos a comenzar a hablar de este tema. Además que está supremamente de moda con estos temas de la evaluación del cambio climático. Efectivamente va a generar, y de hecho está generando, ya vamos a mirarlo, una serie de cambios ambientales que van a incidir en la salud de los trabajadores. Por ende, desde medicina preventiva del trabajo deberemos estar comenzando a pensar, porque de hecho ya tenemos que comenzar a intervenir en ellos, cómo vamos a trabajar estos cambios que se van a suceder en la vida de nuestros trabajadores. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, emitió esta frase sobre este tema específico. El cambio climático no es solo un problema ambiental, es un problema de salud pública y seguridad laboral. Es decir, no solamente nos incumbe a nosotros en el tema del trabajo, sino también a las familias, a el país en general, como parte de esa salud pública y en el trabajo como parte de la salud laboral. Y fíjense que no dijo será un problema, sino que es un problema. De hecho, el cambio climático se viene dando y ya vamos a mirar en él. ¿Qué vamos a trabajar y qué vamos a hablar? Vamos a hablar de cambio climático, que es cómo afecta la salud de los trabajadores, qué cifras hay en ese sentido, ya hay algo escrito sobre el tema, se ha trabajado, vamos a ver incidencia y prevalencia, datos claves y sectores más afectados por el trabajo en el cambio climático, los retos del cambio climático para la salud y cuáles son los impactos en la salud de los trabajadores y cómo los podemos impactar desde las acciones que hacemos en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en empresa. ¿Cuáles serán nuestros objetivos? Primero, entender la relación que existe entre cambio climático y trabajo. Analizar cuáles son esas posibles afectaciones, cómo se producen, porque al entender cómo se producen, podemos entender cómo podemos afrontarlas. Y por otro lado, ¿qué vamos a hacer en empresa para poderlo hacer? ¿Cuáles son esas posibles estrategias que podemos generar desde ya para ir enfrentándolo? No necesariamente todos se van a ver expuestos, pero ya lo vamos a ver. En relación con el cambio climático y la salud, esta es una publicación generada por la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué dice ella? Dice que el cambio climático es tal vez la mayor amenaza mundial del siglo XXI, es decir, del siglo que estamos viviendo. La salud será afectada por los cambios del clima a través de impactos directos. ¿Cuáles impactos? Uno, olas de calor. Es decir, por el aumento de la temperatura vamos a ver, digamos que temporadas en las cuales el calor va a estar mucho más alto, como está pasando hoy en día en Europa, por ejemplo. También vamos a ver sequías, áreas donde la temperatura va a ser tal que va a desecar la tierra y vamos a ver ese tipo de fenómenos. Tormentas fuertes, claro. Recuerden que el calor y el frío van a generar desde los hemisferios la generación de tormentas mucho más frecuentes, pero también mucho más fuertes. Y el aumento del nivel del mar por el deshielo en los casquetes polares. E impactos indirectos, que van a ser cuáles? Enfermedades respiratorias, de las vías respiratorias de nuestros trabajadores que se van a aumentar por la contaminación y por la temperatura elevada. Transmitidas por vectores, las enfermedades transmitidas por vectores van a aumentar. ¿Por qué? Porque recuerden que al elevar la temperatura va a tener acceso a mayores pisos climáticos, por ejemplo, en nuestro país. Está llegando a 1600, 1700 metros, pero con el aumento de temperatura pueden llegar más alto, lo que va a significar que poblaciones que antes no tenían estas enfermedades transmitidas por vectores, como por ejemplo la fiebre amarilla, que ya como amenaza, digamos, ha disminuido y se mantiene dentro de sus límites normales. Fíjense que cuando hablamos de un manejo de la misma, que fue lo que ya fue anunciado por el gobierno, lo que estamos diciendo es ya regresa a los niveles normales, no está por encima de lo esperado. Y por otro lado, obviamente se va a generar inseguridad alimentaria y también una disminución del agua disponible para todos los trabajadores y para las personas en general. Desnutrición y obviamente también desplazamientos forzados de estos sitios donde se genera la inseguridad alimentaria. Esto lo está diciendo
como un tema de cambio climático que es importante entrar a valorar dentro de sus dimensiones adecuadas. No podemos entrar tampoco digamos, en la ola de ser alarmista y pararnos con un letrero del mundo se está acabando. No se trata de eso, pero sí hay que entrar en concientización y entender que existe un cambio climático, que es un evento clarísimo y que debemos prepararnos para él porque ya es una realidad, no es algo que viene para el futuro. ¿Qué estadísticas emite la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana? Dice que más o menos hay 250.000 muertes adicionales por enfermedades sensibles al clima, es decir, estrés por calor, desnutrición, dengue y malaria desde el 2030 en adelante. Entonces fíjense cómo se va a haber disparado. Y el 2030 es allí nomás, estamos a 5 años, no es tampoco que es un tema pequeño en ese sentido. No, es un tema que ya está muy cercano en tiempo. 5 años se pasan volando. Muy bien, pero por otro lado, miremos qué datos claves hay en cuanto al cambio climático y que puedan ser aducidos. Entonces ustedes ven allí una fotografía de un hombre sentado en una tierra totalmente árida. Dice que el cambio climático no es un problema para las generaciones futuras, sino que ya está sucediendo. O sea que si estamos pensando que eso es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, no, eso es lo que nos estamos dejando a nosotros mismos. Lo cierto es que se están ya registrando temperaturas medias más altas cada año. Fíjense que cada año dicen, la temperatura de este año en el verano fue mucho mayor. Claro, mayor que el año pasado, mayor que los 10 años anteriores, pero indudablemente será menor que la que se presente el año siguiente. Eso obviamente va a verse afectado la población en general, pues va a haber enfermedades sensibles al clima, como las transmitidas por vectores, que son muy importantes. Digamos que hablamos de dengue y malaria, pero también está fiebre amarilla, chicas, chikungunya, todas ellas son generadoras o son generadas por estos cambios climáticos porque está aumentando la cantidad de población que puede llegar a afectar. Por otro lado, el cambio climático también amenaza a la salud y crea nuevos desafíos públicos en salud. Digamos que este tema de que van a aumentar 250.000 muertes adicionales por año en las próximas décadas plantea para quienes administramos y quienes estamos en estos temas de salud un reto. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a sentar a quejarnos, no, vamos a trabajar y por eso comenzamos a prepararnos desde ya. En el marco de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social en México, estuvimos el año pasado y vamos a estar en agosto con el nuevo diplomado que dictamos allí sobre temas de seguridad y salud en el trabajo. Y tuvimos unos invitados de la Organización Mundial de la Salud y nos comenzaron a hablar de estos cambios como una realidad ampliamente digamos, difundida para este momento. Entonces, en estas conferencias en las que estábamos también como ponentes, lo que nos dijeron es, venga, esto ya se nos vino encima, y allí fue cuando entré yo en sensibilización. Yo ya había oído del tema del cambio climático, pero no me parecía que era tan complicado. Por eso lo incluimos en este grupo de capacitaciones. Cuando hice la investigación, digamos, profundizamos mucho más sobre lo que nos habían hablado estos representantes de la Organización Mundial de la Salud, me di cuenta que efectivamente es un reto que se nos viene encima, es un reto que tenemos que acometer desde la empresa y de manera individual. ¿Qué otros datos claves hay? Dice que el sector salud tiene un papel importante porque puede disminuir las emisiones de gases efecto invernadero que son causa del cambio climático. Sí, eso no se logra hablando contra ellas, eso se logra, por ejemplo, ecologizando. Por ejemplo, convirtiendo nuestros hospitales y clínicas que sobrevivan en sitios, por ejemplo, que se autoabastezcan con paneles solares, que utilicen energía eólica, es decir, energía generada por el viento. Eso mejora la eficiencia energética, que se gestionen mejor los residuos y esto puede aportar más o menos una disminución que sea sensible de cambio. Pero además de eso, necesita apenas un 0,5% de la financiación climática multilateral que le han dado a los proyectos de salud. Es apenas un 0,5%. Por otro lado, las instalaciones de atención médica también necesitan ser seguras, y fíjense que ahí es donde entramos como seguridad y salud en el trabajo, y permanecer operativas
antes y luego de los desastres. Recuerden que les decía que con el cambio climático también aumentan los desastres, pero tenemos que tener instalaciones que logren sobrevivir a estos eventos. Por ende, en las Américas, el 67% de las instalaciones de atención médica están ubicadas en áreas proclives a desastres, es decir, pueden verse involucradas y ser parte del mismo desastre como tal. Por ende, tenemos que comenzar a pensar cómo estas instalaciones se blindan de alguna manera para poder servir en estos momentos y en estos desastres que se están dando. Fíjense cómo en algunas de las poblaciones, por ejemplo, son, digamos que doblemente afectadas. Tuvimos en Paratehueno, creo que se llama así, perdón si ese no es el nombre, pero allí hubo el núcleo, el geocentro del anterior temblor. Y además de eso resultó destruida. Pero ahorita adicionalmente se le vinieron inundaciones, o sea, son áreas que además de eso como que tienen el de malas, entre comillas, que no es un de malas, es algo que podemos, digamos que de alguna manera prever. Entonces, en este tipo de sitios vamos a tener que estar insistiendo en generar y tener instalaciones de atención médica para allí que sobreviva al desastre y que además de eso pueda generar la atención debido a esos daños en la infraestructura que se pueden generar. El cambio climático crea graves peligros para la salud, más o menos en el 70% de los trabajadores. No todos vivimos en áreas, y yo digamos que me siento muy afortunado de vivir en Bogotá. Primero porque a esta altura tenemos menor posibilidad y aunque lleguen, seguramente no vamos a tener la presencia de fiebre amarilla, Zika, chikungunya, dengue, porque no van a llegar los mosquitos transmisores. Recuerden que ese se da por vectores. Hemos hablado en la fiebre amarilla de los vectores, ¿no es cierto? De la Aedes aegyptus, bueno, en fin, ellos son los transmisores. En ese orden de ideas, aquí en Bogotá, pues no lo vamos a tener. En este momento, la Organización Internacional del Trabajo generó un informe titulado Garantizar la seguridad de salud en el trabajo en un clima cambiante. Lo que afirma básicamente es que el cambio climático ya está teniendo graves repercusiones a nivel del SST, es decir, de la seguridad y salud en el trabajo en todas las regiones del mundo. La OIT calcula que más o menos 2.400 millones de trabajadores de una población activa mundial de 3.400 millones, de allí sale esa cifra del 70%, pueden verse expuestos a un calor excesivo en algún momento de su trabajo. Obviamente vamos a tener, según estas cifras del 2020, que esta población va a verse afectada de alguna manera. Ese cambio en la temperatura, vamos a ver qué afecta dentro de nuestros trabajadores. Pero esto es un tema que viene aumentando, porque en cifras previas estaba en el 65,5 y aumentó al 70,9 en el 2020, partiendo desde el año 2000. Luego ha sido una progresión aumentada, aumentó el 5,4% entre el 65,5 y el 70,9 de la población trabajadora afectada en el mundo. Allí, como siempre, todas estas cifras están soportadas. Allí debajo les dejo el link para poder acceder a este artículo del cual estoy hablando. Por otro lado, afirma la OIT también que se generan numerosas afecciones en los trabajadores que están relacionadas con el cambio climático. Por ejemplo, el cáncer. Recuerden que los rayos ultravioleta, como estamos teniendo un daño en la capa de ozono que filtra rayos ultravioleta, va a generar mayor exposición y una de las consecuencias de los rayos ultravioletas es el cáncer de piel, sobre todo en las personas blancas. Digamos que nosotros no somos tan blancos, yo no soy tan blanco, eso nos ayuda porque tenemos más melanina y la melanina es protectora del cáncer de piel. Por otro lado, las enfermedades cardiovasculares, recuerde, aumenta la temperatura, aumenta la carga cardiovascular y como están aumentando la expectativa de edad, vamos a tener más gente con hipertensión arterial y con enfermedades cardíacas que se van a ver afectadas por un gasto aumentado en trabajo en altas temperaturas. Por otro lado, el asma, el EPOC, o sea, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también se ve afectada por el cambio climático. Exacerba, no lo causa, exacerba este tipo de temas. Pero también hay disfunciones renales y afecciones de tipo mental. Miren cómo las áreas son múltiples. Es decir, no estamos hablando de un impacto leve, estamos hablando de un impacto que incluye a 1.600.000, o sea, 1.600 millones de trabajadores expuestos a radiación ultravioleta,
con más de 18.960 muertes anuales relacionadas con cáncer de piel no melanómico. Es decir, recuerden que el melanoma es un tipo de cáncer que se da por los lunares, por decirlo de alguna manera. Es sobre la piel, cáncer de piel, no melanoma. 1.600 millones de personas probablemente expuestas a contaminación atmosférica. Es decir, aumenta la contaminación atmosférica y con ello se van a generar 860.000 muertes anuales relacionadas con trabajos al aire libre. 870 millones de trabajadores de agricultura que están expuestos a pesticidas, obviamente, más o menos van a generar unas 300.000 muertes anuales atribuidas a envenenamiento por pesticidas. 15.000 muertes anuales relacionadas con el trabajo, relacionadas con la exposición parasitaria y transmisiones por vectores, que era lo que les hablaba de fiebre amarilla, Zika, chikungunya y dengue. Muy bien. Pero por otro lado, estaremos hablando de los sectores. ¿Cuáles son esos sectores? ¿Estaremos dentro de esos sectores? Bueno, se los voy a contar los que más se ven relacionados. Por un lado, la agricultura, la silvicultura y la pesca. Eso no se hace en instalaciones bajo techo, se hace afuera, la mayoría de agricultura. Y cuando no se hace, digamos, al aire libre, se hace, por ejemplo, en naves de cultivo como las que ustedes ven llegando a Antioquia, a el eje cafetero, a Bogotá, la sabana de Bogotá, que hay muchos invernaderos. Esos invernaderos obviamente están hechos para magnificar la cantidad de grados día a las que se exponen las cultivos. Esto para que crezcan más rápido y para que puedan dar sus flores, sus frutos, fresas y flores que son de exportación, pero que también las utilizamos nosotros y que muchos de nuestros trabajadores dependen de ellas y muchas empresas. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y obviamente dependen también la pesca y la silvicultura de esta exposición. Y no solamente por el calor y por las horas de calor, sino también por las sequías o por las inundaciones y también por el aumento de plagas. Recuerden que al haber muerte de estos tejidos de vegetales, pues obviamente, y de animales, obviamente, también va a haber aumento de plagas que siguen a este tema. La construcción, los trabajadores de la construcción recuerden que también lo hacen al aire libre y tienen una gran carga física. Entonces también tienen afectación por altas temperaturas. También se van a dar lluvias torrenciales con tormentas eléctricas y daños temporales a la infraestructura. El transporte, conductores, personal de almacenes, sufren de estrés por calor en los vehículos. No todos van a tener acceso a aires acondicionados. Y si a eso les ayudamos, por ejemplo, a través de tener paros en la carretera, detenciones en la vía, pues obviamente estos, digamos, vehículos que no todos están climatizados van a tener estrés por alta temperatura dentro de los vehículos. Por otro lado, el tema de energía. Recuerden que todo lo que son parques eólicos, suministro de energía eléctrica a través del cableado, ellos cómo hacen su trabajo, también en condiciones climáticas adversas. Obviamente van a tener que estar haciendo el trabajo bajo estas altas temperaturas y cuando esté demasiado alto o cuando esté lloviendo demasiado, pues van a tener que interrumpir el mantenimiento y la reparación de las mismas. La industria forestal, todo lo que tiene que ver con el manejo de maderas, bosques, guardabosques, todos ellos se van a ver expuestos no solamente a las altas temperaturas, sino también a tormentas, aumento de plagas. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, en Discovery Home and Health, todo lo que tiene que ver con supervivencia al desnudo. Yo cuando veo a esta gente desnuda, a mí me da escalofrío y digo, yo nunca me metería en una cosa de estas y los vuelven nada los mosquitos. Entonces, eso obviamente, digamos que si no tengo la ropa adecuada, pues voy a tenerlo, pero aunque lo tenga adecuado, los mosquitos encuentran por dónde picarlo a uno, entonces esto va a aumentar. Los trabajadores de servicios públicos, los socorristas, quienes van a tener que hacer lucha de contra incendios en estos desastres naturales, los que van a tener que prestar servicios allí, por hablar de algunos trabajos donde la afectación será mayor. Pero la pregunta es, ¿cuál es el reto que nos impone el cambio climático? Es decir, de todo esto que hemos hablado, ¿cómo podemos, digamos que, reducirlo de manera tal que entendamos cuáles son los problemas? Entonces, el primer problema será el aumento de la temperatura ambiental
y las olas de calor. De hecho, lo estamos viendo. Como les decía anteriormente, cada vez estamos diciendo, este año fue el año más caluroso de esta década. Pero así pasa con los años siguientes. Entonces, el tema, digamos que se ha aumentado en cuanto a la temperatura ambiental. La deshidratación. Ahorita además de eso vamos a ver cuánto es ese aumento de temperatura, porque decimos, uy, no, ¿cuántos grados? Vamos a ver cuánto es eso, a ver cómo nos suena el tema. Por otro lado, la deshidratación y las enfermedades asociadas. Obviamente que si yo estoy expuesto a grandes temperaturas ambientales, no solamente son los rayos ultravioleta que se están aumentando esa exposición, sino que además de eso, la temperatura y la exposición van a generar deshidratación, golpe de calor en los trabajadores. Y obviamente en la medida en que, recuerden, en una de mis conferencias anteriores hablábamos que la temperatura de trabajo, es decir, la temperatura que genera el cuerpo, se suma a la temperatura ambiental y entre las dos se suman para mirar realmente cuál es la temperatura a la cual trabajan las personas. Ese tiempo de trabajo se va a ver disminuido no solamente por la temperatura interna y externa, sino también por la deshidratación que se produce. Yo les mostraba en estas conferencias que, por ejemplo, un trabajador que hace fumigación dentro de los cultivos de flores puede llegar a una deshidratación grado 2 en una jornada de 4 horas de trabajo, sin la posibilidad de hidratarse. Entonces miren cómo, y estamos hablando de condiciones en la sabana de Bogotá, que digamos no tiene unas altas temperaturas como otras áreas. Es una deshidratación grado 2, muy complicado. Por otro lado, también nos aumentan los retos por el lado de los vectores. Recuerden que los vectores son los insectos. Ellos transmiten los virus que son los que generan esta serie de patologías que hemos hablado. Y de hecho, acabamos de tener un pequeño susto a nivel de país y de todas las zonas tropicales y subtropicales con la fiebre amarilla. Obviamente, esto está generándose en un ámbito donde no solamente somos nosotros, es que nosotros estamos un poquito por encima de la línea ecuatorial, es decir, estamos dentro de la zona tropical, pero no estamos puro ecuatoriales. Ecuatoriales está Ecuador, también Perú tiene una zona, nosotros tenemos una zona, Brasil tiene una zona, pero también el África. Entonces, todas estas zonas tienen la posibilidad de aumento de enfermedades por vectores. Muy bien. Primero, analicemos el tema de la temperatura ambiental y las olas de calor. Entonces, recordemos lo siguiente. El incremento sostenido de las temperaturas y de olas de calor, es decir, momentos en los cuales se aumenta la temperatura, afectan a las poblaciones vulnerables. ¿Cuáles son? Los ancianos. Recuerden que nuestros trabajadores cada vez tienen que trabajar hasta mayor cantidad de edad. No estamos hablando de nosotros que tenemos una seguridad social asegurada. Muchos de estos trabajadores les toca continuar trabajando durante muchos años más porque no van a tener la posibilidad de acceder a una pensión. Pero no solamente eso. Los que tienen posibilidad de cotizar también lo hacen hasta más tarde porque, digamos, se incorporaron ya a la formalidad tarde. Y también recuerden que nuestros trabajadores en esas áreas agrícolas también trabajan hasta avanzadas edades. Los niños, que no es, digamos, el motivo de lo que estamos hablando acá, porque estamos hablando de trabajadores, pero también las personas con enfermedades crónicas. Recuerden que también hemos hablado de la prevalencia de enfermedades crónicas en nuestros trabajadores, hipertensión arterial, diabetes, problemas renales. Esas patologías hacen vulnerable al trabajador a ser más, digamos que enfermarse más fácil con estos aumentos de temperatura y oleadas de calor. Esto obviamente genera golpes de calor, agotamiento, agravamiento de enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Recuerden que aquí la carga se va aumentando. Esto obviamente tiene un mayor impacto en los momentos de verano. Por ejemplo, en este momento yo fui a pasar unas vacaciones cortas hace 2 semanas en Estados Unidos. Estábamos en los parques. Realmente uno siente la temperatura. Eso es más o menos como irse para allá, para Girardot o para otras áreas donde realmente sentimos un calor y los cachacos nos sentimos realmente muy incómodos con esa temperatura, se nos ponen los cachetes rojos y obviamente somos más proclives a tener, digamos,
afectaciones en nuestra piel, solamente en nuestra piel, y obviamente no somos tan proclives a hidratarnos muy bien, y eso obviamente no nos permite defendernos de manera adecuada de estas temperaturas ambientales y olas de calor, y los trabajadores tampoco se hidratan de manera adecuada, sino que se dejan llegar hasta momentos donde la deshidratación es muy grande. Entonces, la temperatura va a tener mucho mayor impacto. Recuerden lo siguiente para que lo tengan dentro de sus datos. Si cuando ustedes van a orinar, la orina es poca o es muy oscura, muy amarillo oscura, significa que estamos en deshidratación. Este es un trabajo de Huang del impacto de la temperatura en la mortalidad en China. Es un metaanálisis, es decir, toma muchos artículos y los condensa para sacar esto. Estamos hablando de un cambio que va a ser más o menos de 1.5 grados, o sea, tampoco es un gran cambio de temperatura, pero ese cambio de 0,5, 1 y 1.5 es muy significativo a nivel mundial. Este trabajo de Browder, que habla del cambio en el clima, el agua y la salud, básicamente lo que está diciendo es que obviamente cuando hay aumento de la temperatura y escasez de agua, que se pueden dar los dos en los diferentes sitios, provocan deshidratación, que exacerba las enfermedades renales. Es decir, cuando nosotros vamos a orinar y nuestra orina es oscura, estamos sometiendo a estrés a nuestros riñones. Eso no es gratis. Entonces recuerden, si eso pasa, inmediatamente hagan como yo, consuman agua de manera regular para mantener la salud renal. También va a generar daño hepático, porque en la medida en que se generen mayores detritos del manejo metabólico que estamos teniendo, de la lisis, en fin, de todos los procesos del cuerpo, también se va a hacer una carga hepática mayor. Ese aumento de la temperatura, el aumento de la frecuencia, el aumento de la tensión arterial va a generar aumento también de las enfermedades cardiovasculares. Y obviamente la deshidratación va a aumentarlas, digamos que uno pegado al otro. El impacto es que vamos a tener patologías mayores y riesgos de mortalidad en las regiones con acceso limitado a agua potable, que no son pocas en nuestro país. Muy bien. El aumento de rayos ultravioleta. Ustedes ven usualmente este tipo de imágenes, yo la observo mucho en todo lo que son construcciones. Inclusive aquí en Bogotá ustedes saben que estamos en obra todo el tiempo. Tenemos muchos frentes de obra y sí vemos que la gente se coloca su casco, pero además de eso adapta de alguna manera áreas de extensión para que el sol no les dé y se están tapando. Recuerden que la disminución, yo ya lo había mencionado, la disminución en la capa de ozono hace que se aumente la radiación ultravioleta, lo cual incrementa el riesgo de cáncer en la piel. Recuerden que los rayos ultravioleta son generadores de alteraciones a nivel del DNA y esa alteración, si no la corregimos, nosotros tenemos mecanismos de corrección de nuestro DNA, pueden generar alteraciones, mutaciones que nos lleven a cáncer de piel, como los dímeros de timina y otra serie de anomalías y aberraciones dentro de nuestros genes que se van a dar justo y dado por la exposición a rayos ultravioleta. Pero no solamente eso, cuando nuestros ojos se exponen al sol, en la parte blanca del ojo, externa e interna, se generan, por ejemplo, pingüéculas y pterigios. Eso es por quemadura solar, pero también se van a aumentar las cataratas y obviamente va a disminuir la efectividad de nuestro sistema inmunológico. Entonces vamos a ver más incidencias de cáncer de piel, vasocelular, escamocelular, el melanoma también se va a aumentar, además de efectos oculares y de falla en la defensa, lo cual va a aumentar otras enfermedades, porque al disminuir nuestro sistema inmunológico, porque no tiene adecuado manejo de este tipo de exposiciones, pues se van a aumentar otras enfermedades debido a que no nos vamos a defender. Este es del mismo artículo de clima y cambio y depresión de océano de DFAI. Muy bien, entonces habla de fotodermatitis y todo esto. Pero otro reto que estamos y que vamos a enfrentar en estos años va a ser el aumento de vectores y de enfermedades transmitidas por los mismos. Entonces recuerden, cambio climático es aumento de temperatura es aumento de, y ahí ven dos cosas que son bien interesantes.
En la parte superior estamos viendo Aedes aegyptus y lo que llamamos mosquito, por decirlo de alguna manera, para ponerlo en un lenguaje más contertulio. Y en el de abajo, este es el transmisor del Chagas. Recuerden que el Chagas es la peor de todas estas. Se generan áreas tropicales y subtropicales. En nuestro país se va a ver hacia el área de los Santanderes, donde hay Chagas. Y el Chagas, cuando se descubre, realmente ya no hay mucho que hacer, desafortunadamente. Entonces el control de vectores resulta ser lo más, digamos, efectivo. Pero pues obviamente va a verse aumentado, lo cual va a desfavorecer la salud de nuestros trabajadores. Estas variaciones en el clima genera que se expandan los vectores. Estos vectores, como les decía, pueden transmitir patologías o virus como el virus del dengue, que nos genera el dengue, el chikungunya, el zika, la fiebre amarilla, todos ellos generando un impacto de brotes epidémicos. Acabamos de salir de un brote epidémico. Eso significa que ya estamos viendo en nuestro país ese tipo de cambios. Es que estamos justo en la franja donde estos cambios climáticos se ven. No solamente lo vemos nosotros, lo ven todos los países que están en esta área que yo les había explicado cuáles eran. Muy bien. Por otro lado, recuerden que estos brotes están afectando ahora áreas donde no estaban. ¿Por qué? Porque aumenta la temperatura, con lo cual el sitio donde la temperatura era más baja y donde no llegaban este tipo de vectores, ahora van a llegar. Recuerden que estamos hablando de 1200 a 1600 metros y ahorita pueden subir mucho más. Yo vivo a 2400, como les decía, aquí en Bogotá, y digamos que uno se siente en Pasto y aquí, digamos, bien, pero resulta que esto es un tema que puede cambiar con el tiempo y entonces vamos a tener exposición a estos vectores. Muy bien, ¿cuál es el tema? Obviamente que se van a generar brotes epidémicos adicionales en regiones donde no existían y se va a aumentar la carga en los sistemas de salud, que hoy en día pues tienen sus problemas como lo están oyendo en las noticias en la mayoría de días. Este es un artículo de Weaver y Racing que habla de el actual, o sea, la época actual y el futuro de las infecciones por arbovirus. Recuerden que el virus de la fiebre amarilla, el Zika, el chikungunya y el dengue son generados por arbovirus. Y aquí el tema es lograr interrumpir la transmisión, porque recuerden que muchos de ellos, como es el caso de la fiebre amarilla, es una zoonosis y además de eso se transmite de un humano a otro a través del vector. Es decir, yo como humano no puedo infectar a otro humano, pero sí lo hace un bichito de estos, como es el Anopheles, el Aedes aegyptus, que son capaces de tomar la sangre infectada de una persona y llevarlo a otra. Esto está en este momento en auge en todos ellos. ¿Cuál es el impacto entonces en la salud? Entonces, como médicos debemos estar preparados para afrontar, uno, el aumento de enfermedades relacionadas con el calor. ¿Cuáles son esas enfermedades? El estrés térmico. Recuerden que la temperatura somete a un estrés aumentado al cuerpo. Dos, agotamiento por calor. Recuerden que trabajar en temperaturas altas nos genera agotamiento. Insolación, es decir, estamos llegando a un punto donde nuestra temperatura corporal interna se comienza a aumentar porque los mecanismos para controlar esa temperatura corporal fallan fruto de la exposición externa a calor y del trabajo que tenemos que hacer en ella. Golpes de calor que pueden llegar a generar daño irreversible en el cuerpo. Y esto obviamente aumentando la mortalidad relacionada con el calor. Problemas de tipo respiratorio. Recuerden que va a haber una mayor contaminación atmosférica en los lugares de trabajo. Eso va a exacerbar que nuestros trabajadores que tengan asma o que tengan afecciones respiratorias como EPOC, como SIRS, con problemas de tipo intersticial respiratorio, quienes sufren de eso saben de qué estamos hablando, enfermedades crónicas respiratorias, se van a ver aumentadas. Ahora bien, las enfermedades infecciosas que se propagan por vectores, como ya les había dicho, dengue, malaria, chikungunya, zika, se van a aumentar, afectando a los trabajadores expuestos a estos riesgos. Recuerden que además de eso, cuando los que no estamos en esos climas viajamos a esos climas, también podemos sufrirlas al ser picado por estos vectores. ¿Qué más cosas se nos van a aumentar? Enfermedades de tipo cardiovascular y enfermedades de tipo renal. El calor extremo y otros factores ambientales
encadenan y agravan enfermedades de tipo renal y cardiovascular. Como les decía, riñón que no tiene agua, riñón que tiene que trabajar más y va a generar daño en las nefronas. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta. Trastornos mentales, es que nos están apareciendo por todo lado. La exposición a eventos climáticos extremos, la incertidumbre sobre el futuro, la gente que vive a la ribera de los ríos, genera ansiedad y depresión, afectando la salud mental de los trabajadores que pueden verse involucrados allí. No crean que ellos viven tranquilos estando en la vera de un río que no saben en qué momento se va a desbordar y va a generar un problema. O sabiendo que esta zona va a ser afectada por golpes de calor. La mayoría de exposición a radiación ultravioleta va a generar cáncer de piel, como lo estábamos viendo, aumento de escamo celular, de melanomas, que son cánceres directamente relacionados con la exposición a rayos ultravioleta, sobre todo para los trabajadores a aire libre, y esto aumenta el cáncer de piel. A Dios gracias, digamos que tenemos una población que tiene una mezcla que nos permite tener una mejor protección de la piel. Pero recuerden que inclusive en personas de raza negra se puede encontrar cáncer de piel. Luego, si bien es cierto la melanina nos protege, no lo hace en todos los casos. Entonces debemos protegernos de estas exposiciones ambientales. ¿Cuáles son los impactos en la seguridad? Porque hablamos de enfermedad, ahora miremos qué pasa con el cambio climático y, por ejemplo, los accidentes. Hay mayor riesgo de accidentarse. Cuando estamos frente a un calor extremo, imagínense en un calor tipo Girardot, tipo Barranca Bermeja, muy alto, ese calor extremo nos genera fatiga. Al tener el aumento de la fatiga, disminuye nuestra concentración. Eso aumenta la probabilidad de accidentes en el trabajo, especialmente en sectores como la construcción y el transporte. Recuerden que además de eso, esto nos va a producir mayor somnolencia. Es decir, vamos a estar con más sueñito también, y eso también puede generar accidentes. Por otro lado, el impacto en la productividad, el calor y los factores climáticos reducen la capacidad de trabajo de nuestros trabajadores, reducen su productividad y generan pérdidas económicas. Por eso es que hay zonas de nuestro país donde dicen, Celio, y es que para trabajar, es que trabajar en ese sol no es tan sencillo. Entonces, claro, ya cuando uno los trae aquí al frío, dice, no, es que no es que sean malos trabajadores ni perezosos, es que trabajar en esas temperaturas no es fácil. Yo he trabajado en Cartagena, lo hice en el Hospital Naval y había momentos en que la temperatura nos daba duro, a pesar de que estábamos siempre en el hospital, pero cuando teníamos que salir del hospital a ciertas intervenciones, sí teníamos un aumento en la temperatura. El aumento de la vulnerabilidad del trabajador en sectores específicos, la agricultura, la pesca, la construcción, el transporte, dependen en gran medida de las condiciones climáticas. Por eso son especialmente vulnerables al cambio o a los efectos del cambio climático. Situaciones de calor extremo llevan a un riesgo aumentado de accidente de trabajo. Entonces, el cuerpo, cuando aumenta su temperatura y no tiene cómo defenderse de la misma, comienza a almacenarla. Entonces la temperatura corporal aumenta. Nosotros somos homeotermos, es decir, tenemos una franja de calor bastante reducida de temperatura en la cual podemos funcionar, pero cuando esta se aumenta mucho, todos nuestros sistemas metabólicos se alteran y el trabajador comienza a perder su capacidad de prestar atención, de concentrarse, está deshidratado, está con aumento de temperatura y la consecuencia ¿cuál es? Pues que al estar menos concentrado, más inquieto, más irritado, es más vulnerable a cometer un acto inseguro. Esto es de un artículo del 2024 de impactos del cambio climático en la seguridad y salud en el trabajo. Por ende, la pregunta es, ¿y qué hacemos? Ya quedó suficientemente bien explicada la problemática, pero ¿debemos hacer algo? ¿Podemos hacer algo? Pues sí, claro que sí, podemos hacer algo. ¿Cómo y qué vamos a hacer? Entonces, debemos caminar hacia tener una mayor resiliencia en materia de seguridad y salud en el trabajo frente al cambio climático. ¿Y esto qué implica? Un enfoque de tipo adaptativo, de tipo participativo y de tipo holístico. Es decir, incluir, no es un tema médico solamente, es un tema que incluye muchas disciplinas.
como siempre, en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, lo primero es, vamos a informar sobre los riesgos climáticos. ¿Cómo podemos hacerlo? Folletos, carteles, volantes, pero estos métodos que estamos utilizando aquí y en el cual estamos tú y yo hablándonos el uno al otro, también debemos utilizarlo. Es decir, debemos generar formas fáciles de conexión con nuestros trabajadores. Ven mucho Facebook, ven mucho Instagram y perdónenme si yo no trabajo mucho TikTok, pero ellos ven mucho eso. Entonces, ¿por qué no utilizar estos métodos alternativos para hablar del cambio climático sin generar, digamos que el apocalipsis final? No se trata de eso. Tenemos que hablar de que estamos teniendo cambio climático y que por ende debemos entrenar a nuestros trabajadores en cómo manejarlo. El trabajo en altas temperaturas, obviamente, y la diversidad multicultural, las lenguas y las costumbres debemos involucrarnos. ¿Cómo hablarle a la gente para que lo entienda de una manera adecuada? No simplemente comenzar a generar, digamos que, información y mensajes que nuestros trabajadores no entiendan. La idea es lograr que la gente logre captar de manera fácil y clara el mensaje. ¿Qué más podemos hacer? Esa capacitación a los responsables y a los gerentes sobre la necesidad de ralentizar, es disminuir la actividad física en determinadas condiciones climáticas. Claro, yo sé que eso no es fácil y es muy difícil decir, vamos a disminuir la carga de trabajo en un momento dado porque la temperatura es muy alta, pero eso significa concientizar a los gerentes de que la velocidad y la manipulación de cargas en ciertas temperaturas es diferente cuando es a temperaturas muy altas. Sensibilizar sobre el uso de pronto de automatización para reducir el trabajo manual, eso también disminuye la carga. Fomentar las paradas a la sombra y la hidratación, o sea, decir, es importante que consuman líquidos, porque de lo contrario vamos a someter a daño a todo el cuerpo. Es que yo soy macho y yo soy capaz de trabajar sin hidratarme. Sí, es cierto, usted puede hacerlo, pero va a generar daño a largo plazo. También vamos a trabajar en primeros auxilios y soporte vital básico, es decir, cómo hacer cuando estamos frente a un golpe de calor, cuando la persona entra en deshidratación, qué debemos hacer cuando tenemos a una persona insolada. Obviamente también debemos informar cualquier situación anormal por tema de calor para poderlo entender. Entonces vamos a evaluar los riesgos laborales que se van a dar también. Entonces implementar medidas para adaptarnos al cambio, ventilación, refrigeración, suministro de agua y lugares sombreados para microdescansos. Pero recuerden también esto, los que trabajamos nosotros somos afortunados porque no necesitamos aire acondicionado, pero los que trabajan en aire acondicionado también tienen que tener en cuenta el mantenimiento de estos aires. Recuerden lo que acaba de pasar en San Andrés, en un hotel donde 3 personas murieron por mal mantenimiento y por exposición a gases y no a aire acondicionado. Involucrar al médico del trabajo. Hay que ir a los sitios de trabajo. Mis doctores, mis colegas, hay que ir al sitio de trabajo. Uno no puede estar en el consultorio sin conocer en dónde está la materia prima de nuestro trabajo. Reducir los tiempos, por ejemplo, entre exámenes médicos. Recuerden que la 1843 habla de 3 años, pero también depende del tipo de trabajo. Hay que establecer protocolos de procedimiento de trabajo en riesgo climático. Por ejemplo, iniciar más temprano y reducir la exposición a temperatura mediante ese método. Promover una cultura preventiva. Pero recuerden que cultura, y los invito a ver a la doctora Patricia Cane hablando de cultura, y por cierto, también conmigo en los seminarios que estamos haciendo a nivel nacional con Positiva, hablamos de lo que es la cultura organizacional, pero esa cultura, esa subcultura de seguridad y salud en el trabajo, haciendo que todos participen y estén interesados en el lugar de trabajo por este tipo de temas. Disponer de un armario, una caja, un sitio para primeros auxilios y un kit de primeros auxilios en un lugar asequible donde todos los empleados lo puedan ver y que esté debidamente señalizado y que no esté vandalizado y que no esté desocupado cuando lo vayamos a utilizar. Yo sé que ustedes saben de qué estoy hablando. Mostrar información, instrucciones de trabajo y procedimiento seguro en altas temperaturas. Mirar los lugares de la obra, generar imágenes educativas para cómo se deben generar los principales rescates, por ejemplo, cuando tenemos estos eventos de tipo vital.
proporcionar extintores de contraincendios, brindar capacitación e información sobre su uso, dónde, cómo, cuándo se usa. Muy bien. En deshidratación, recuerden que uno puede hacer un proceso de rehidratación rápida de un trabajador. Por ejemplo, este es para una deshidratación grado 2. En una hora yo puedo reponer el 25% de las pérdidas totales, que son 250 mililitros. Eso es una botella de gaseosa responsable, pero individual. El 50% en las 2 horas ya son 500 mililitros, un poco más de líquido. Y rehidratación total, más de 1000 centímetros cúbicos después de sucedidas las 2 horas. Ahí reponemos todo el líquido. Algunos hablan de que tiene que ser obviamente con sodio, potasio, cloro y carbohidratos, glucosa tipo fructosa, porque estas sales no entran si no es con azúcares. Recuerden que tenemos unas bombas dentro de las células que la única forma en que hace esta entrada de hidratación profunda celular es obviamente con la bomba sodio-potasio y ella necesita también de los carbohidratos para poderlo hacer. Por eso las mezclas de rehidratación contienen no solamente sales, sino también azúcares. Pero no estamos hablando obviamente de esas bebidas que promocionan para deporte. Esto es otro tipo de bebidas para rehidratación. Recuerden la protección solar, la utilización de factores, cremas de protección, ya sea de absorción o ya sea minerales, por lo menos con un factor 50. Y recuerden reemplazarla varias veces al día. Recuerden que los hombres también tenemos obligación de protegernos la piel y no por ser hombres no lo utilizamos porque las cremas son para otros. No, hay que utilizarlo. Yo lo utilizo 2 a 3 veces al día. Recuerden la diferencia entre los protectores minerales y químicos. Para quienes no hayan visto este tema, dictamos una conferencia también sobre el tema, la pueden buscar aquí en Posipedia, hablando de cómo hay protectores minerales que yo los puedo aplicar e inmediatamente funcionan. Los filtros minerales lo que hacen es rechazar la radiación solar, inmediatamente yo me los coloco, mientras que el protector químico lo que hace es absorberse y generar una barrera desde adentro de la piel. Ambos son efectivos. Recuerden que el protector químico se coloca y me expongo 20 minutos después porque debo esperar que se absorbe la piel. El protector mineral no, actúa inmediatamente. Muy bien. Recuerden que se aplican 30 minutos antes, que se aplican cada 2 horas por lo menos, que debe inclusive aplicarse así el día esté nublado. No olvidar que tenemos orejas y cuello y que se queman más fácil y los pies. El uso de cámaras bronceadoras, pues no lo hagan porque pues van a aumentar el tema, no está indicado y obviamente está contraindicado. Y obviamente recuerden que los protectores solares caducan entre 6 a 12 meses y mantenga hidratación adecuada, eso le ayuda a proteger la piel. Recuerden que también los elementos de protección personal tienen filtros UV, es decir, la ropa debe tener estos filtros UV y se van dañando con el uso y con el lavado de la misma. Entonces hay que tener en cuenta y hay que tener un proveedor de elementos de protección personal que tengan esas características. ¿Cuáles utilizamos? Pues obviamente un buen casco. Recuerden que los hombres hacemos tonsura, a veces hacemos unos huequitos allí. Estos son más sensibles. No olvidar que tenemos esos huequitos allá y se nos van a quemar. Proteger la córnea del cristalino con unos buenos lentes, no necesariamente costosos, pero buenos. Ayudar a prevenir las enfermedades oculares, cataratas, pterigios, pingüéculas y el cáncer de piel. Además de eso, de las lesiones oculares. Muy bien. Ropa con protector solar, recuerden, ropa de alta densidad con fibras que tengan propiedades de bloqueo ultravioleta y tratamientos y acabados especiales. Recuerden que ya les dicté una charla sobre este tipo de ropa que ayuda a proteger contra la radiación ultravioleta. Este tipo de piezas publicitarias ayudan muchísimo para que la gente entienda por qué hacerlo. Recuerden, hidratación, filtro solar, obviamente protegernos los ojos, limitar el tiempo bajo el sol, utilizar ropa adecuada que permita la ventilación y bueno, tenerla por lo menos dependiendo del índice de calor. Aquí lo están viendo a mano derecha. Esta es una pieza publicitaria mexicana que habla sobre este tipo de temas. Les dejo la bibliografía y en este momento, Paolita, si está lista y allí te pido y te pregunto si tenemos preguntas sobre este tema. O si no, pasamos a evaluación. Dime. Sí, señor. Tenemos solo una pregunta, la realiza Yasmín Elena. Buenas tardes, ¿cómo se interrumpe una pandemia? Ejemplo, el virus de la fiebre amarilla. Se interrumpe con vacunación.
vacunación y obviamente fumigación. Recuerden que cuando vimos el tema de fiebre amarilla, hablábamos, uno, del tema de vacunación contra el virus. Dos, tenemos también la utilización de eliminación del vector. El vector aquí es supremamente importante, entonces se eliminaba con insecticidas. Acuérdense que también trabajamos sobre las larvas y los huevos, entonces hablamos de larvicidas que son distintos, que se utilizan en el agua y que son bacterias y hongos que atacan a la larva y la matan. Y obviamente también hay que educar a la gente y hay que mantener reportando los eventos como tal para saber en dónde hay un aumento de la incidencia. Recuerden que del año pasado a esta fecha se han generado 76 muertes por fiebre amarilla, pero que en este momento salimos de la pandemia. A Dios gracias. Claro que esta no es una pandemia, fue apenas un aumento de la incidencia de la fiebre amarilla. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que decimos frente a este tipo de temas. Pero sí, esa es la forma de hacerlo, por ejemplo, como el tema de fiebre amarilla. Paulita, pero Listo, si te veo. parece y no hay más, vamos con Listo, las listo. preguntas. No, no, señor, no tenemos más preguntas. Continuamos entonces con nuestro sondeo final. Muy bien. ¿Cuáles son las alteraciones del cambio climático que afectan la seguridad y salud en el trabajo? A. Aumento de la temperatura ambiental. B. Aumento de los rayos ultravioleta. C. Aumento de las enfermedades por vectores. D. Ninguna de las anteriores y E. Todas las anteriores. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados. A. Aumento de la temperatura ambiental, 9%. B. Aumento de los rayos ultravioleta, 1%. C. Aumento de las enfermedades por vectores, 0%. D. Ninguna de las anteriores, 0%. Y E. Todas las anteriores, 90%. Esta primera pregunta, ¿cómo nos fue, doctor? Bueno, nos fue muy bien. Pasamos de era todas las anteriores, es que hablamos de ellas durante todo el tiempo, y pasamos de un 78% a un 90% de respuestas. Muy bien. Listo, doctor. Muchas gracias. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Cuáles son los impactos en la salud por el cambio climático? A. Insolación y agotamiento por calor. B. Aumenta asma y enfermedades pulmonares. C. Aumento de dengue y malaria. D. Ninguna de las anteriores y E. Todas las anteriores. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. A. Insolación y agotamiento por calor, 4%. B. Aumenta asma y enfermedades pulmonares, 3%. C. Aumento de dengue y malaria, 0%. D. Ninguna de las anteriores, 0%. Y E. Todas las anteriores, 92%. Esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue, doctor? Muy bien. Pasamos eran todas las anteriores, pasamos de un 90 a un 92%. Era difícil lograrlo ahí, Paulita, pero lo hicimos. Mejoramos en el tema y todos están ubicados. Esos son los daños que se producen por exposición a cambios climáticos. Listo, doctor. Muchas gracias. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Cuáles son las intervenciones desde el trabajo para manejar el cambio climático? A. Información sobre los riesgos climáticos. B. No evaluar riesgos laborales. C. No aumentar protección de la piel. D. Ninguna de las anteriores y E. Todas las anteriores. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados. A. Información sobre los riesgos climáticos, 81%. B. No evaluar riesgos laborales, 1%. C. No aumentar protección de la piel, 1%. D. Ninguna de las anteriores, 1%. Y de todas las anteriores, 16%. Esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue, doctor? Perfecto, es la A, efectivamente, es un 81. Habíamos tenido un 72% de respuestas positivas en el sondeo inicial y aumentamos a un 81% de respuesta correcta, que era la A. Efectivamente, es educar sobre los cambios climáticos. Obviamente los otros estaban como no, pero pues también nos dan idea y fueron muy bien y muy puntuales sobre el tema. Paolita, y quiero recordarte a ti, primero muchas gracias y a todos nuestros asistentes, que el día 29 de julio estaremos hablando sobre infecciones en personal de salud. A veces protegemos mucho a nuestros pacientes, pero no nos protegemos a nosotros. Y efectivamente a esas infecciones también nos pueden afectar como trabajadores, de manera tal que están muy invitados.
Paulita, muchas gracias y a todos ustedes nos veremos en una próxima ocasión, que en este caso sería el 29 de julio. Doctor Cristian Alonso, a ti muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos veremos en futuras oportunidades. Tenemos una invitación muy especial para los habitantes de Bogotá y sus alrededores. Llega el tercer Congreso Internacional en Seguridad y Salud en el Trabajo, organizado junto con el Ministerio de Trabajo y el Ejército Nacional. La cita es este 25 de julio en el Teatro G12, desde las 7 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Es un evento lleno de conocimiento, experiencia y buenas prácticas por la vida y el trabajo seguro. Inscríbete escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace que dejamos en el chat. Están todos cordialmente invitados. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades del conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándonos con el siguiente video de la hub de innovación que ofrecemos para todos nuestros afiliados. Recuerda, estamos disponibles en Bogotá. En el chat encuentran el enlace que dejamos para que realicen la inscripción. No esperes más para participar. Que tengan un excelente día. Positiva Compañía de Seguros te invita a vivir una experiencia única en el Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Podrás capacitarte de forma gratuita usando simuladores de realidad virtual para enfrentar situaciones como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de extintores, seguridad vial y mucho más, todo en un entorno seguro y controlado. Esta formación está dirigida a trabajadores, directivos, responsables de SST y profesionales que quieran fortalecer sus habilidades y contribuir a una cultura de prevención moderna y efectiva. Podrás participar de manera individual o reservar el espacio exclusivamente para tu empresa. Escanea el QR que aparece en pantalla o copia el link que dejamos en la sección de preguntas. No te lo pierdas. Acércate al hub de tu ciudad, inscríbete y transforma la manera en que aprendes sobre seguridad laboral. ¡Te esperamos!